¿no? Casa llena. Tenemos a todos nuestros invitados y los presento sin orden de importancia, sino como bueno, no, es que iba a decir las mujeres primero, pero claro, o sea, aquí cada quien decide qué quiere hacer y creo que vamos a hablar de un tema muy importante que es ¿por qué existe la sexualidad y qué es la sexualidad? Exactamente. Yo dije, antes con Broso le dije, creo que vamos a salir con más preguntas que respuestas, pero para eso también tenemos a un sexólogo. Así que presento en este orden. Tenemos a Adaís Velástegui, que se considera una mujer asexual, nos va a platicar de su experiencia. Tenemos también a Julio César Juárez, de 25 años. Adaís tiene 20 y que creo que lo de la edad no debería de ser importante porque no me dejará mentir aquí Víctor Velasco, que es sexólogo, que no es un asunto de edad, ni de generación, ni de moda, No, claro. sino de qué se trata. Pero bueno, también tenemos a Víctor Velasco, decía, sexólogo, educador y director académico del Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista. Muchas gracias a los tres por estar el día de hoy acá. Qué tema tan interesante, sobre todo porque es un tema tan desconocido. Y me gustaría empezar con la clásica frase de ay, luego se te va a quitar, vas a encontrar al indicado. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Quién quiera empezar con el tema? ¿Adaís? Pues sí, a mí eso es algo que me han dicho mucho, como, bueno, especialmente cuando se los dije a mis padres, que me dijeron como, bueno, es que así te sientes ahora, o como, esa es la, pues tu decisión. Es una fase, ¿no? Ajá, justo es como, estás haciendo una decisión para no estar en pareja, pero para mí no es tanto una decisión, sino algo como, justo una orientación a la que, en donde no siento deseo sexual y no quiero. Exacto, una orientación. O sea, Oye, Adaís, pero necesaria, no siempre, o es una como, digo, vaya, es súper difícil pensar en porcentajes, pero también hay el espectro es tan amplio y siempre es importante al hablar de cualquier cuestión relacionada con género, relacionada con sexualidad, entender que no hay parámetros claros, es un blanco, no hay blanco y no hay negro. aunque sí hay gris. Pero, ¿No? ¿sabes? Alguna vez escuché que creo que la capacidad del ojo humano de detectar en la escala de grises entre el blanco y el negro es de 10,000. Entonces imagínate la cantidad de posibles etiquetas que tendríamos en ese famoso gris, ¿no? Claro. Sí, completamente. ¿Qué tan seguido o nunca has sentido atracción sexual por alguien? No, sí he sentido, simplemente es o muy poca y es muy rara vez que la siento, especialmente con gente que conozco, gente que se me hace atractiva físicamente, porque sí siento atracción física por la gente, como atracción estética. Sí. Simplemente O sea, nunca es- aprecias la estética, Sí. pero no hay un deseo. Sí, no es como, o sea, no veo a alguien que se me haga muy atractivo como, me Oye, ¿y quiero tener acostar pareja? con él. Pero tienes pareja, ¿quieres tener pareja? No tengo pareja y en el momento no quiero tener pareja, estoy feliz. Pero podrías enamorarte sin Sí. necesariamente querer tener relaciones sexuales. Sí, completamente. Sí siento que podría tener una relación romántica, simplemente no me gustaría tener relaciones sexuales. O sea, mejor nada más ver Netflix. Sí, justo es, o sea, como qué hueva tener sexo, no sé, así lo Oye, veo nada. mucho. El otro día que teníamos un especial de poliamor, uno de nuestros invitados manejó un término que es el ser heterorromántico. Y que implica tener aspiraciones románticas no necesariamente sexuales. Quiere decir, por ejemplo, se me ocurría esta famosa idea del bromance, cuando dices, estos dos amigos son tan amigos que se besan y además se abrazan, pero no van a tener sexo, ¿no? Y se están riendo todos en la sala porque todos tienen amigos que tienen un bromance. La pregunta aquí es, ¿tú te consideras heteroromántica, homoromántica o eres, se puede decir birromántica? Yo creo que hasta eso, no sé si se podría decir como panromántico, o sea, claro. como que para Bueno, mí también. no hay ningún tipo de limitaciones a quién Puedes querer. puedo querer, y simplemente es la parte de la sexual, o sea, la parte sexual la que me pone muy incómoda. Pero Claro. sí, si tuviera una pareja yo lo podría considerar como solo muy buenos amigos, así. Ok, Pero o qué sea, ¿te gusta interesante. el spooning? Spooning, o sea, Claro. cuchareo. Cuchareo. Oye, no es un asunto entonces, tampoco es un asunto de moral ni religioso, ¿no? Para nada. Tenemos también a nuestro otro invitado, a Julio César, que Julio César, me imagino, lo vives diferente. No, una vez más, no podemos tampoco homogeneizar
un tema que tiene tantas aristas, ¿no? Sí, precisamente como... Habla un poquito más fuerte. Sí. Hay tanto espectro que llega a diferentes puntos, ¿no? Está desde simplemente asexual, como yo me declaro, sin una atracción por completo. También está, como lo mencionaron, grisexual, que es... Grisexual. Ajá, que es una atracción... Que es como que sí, como que no entiendo muy bien. Digamos, una atracción distante, eventual. O sea, eventual sí puede ser, sí. Pero es, ok, bueno, también entra, ¿cómo no? También o sea, entra. Bueno, ya albureé como broso, perdón. Ay, no, solita. Oye, y algo que leía mucho es que hay mucho bullying por el tema de reconocerte como asexual. ¿Lo has padecido? Sí, sobre todo redes sociales. Se publica alguna imagen referente a la sexualidad y llega la gente, no, pues es que estás bien feo, es que estás gordo, es que estás moreno, o sea, a todo le encuentran el porqué. Bueno, desde su punto de vista. Es que Twitter, ¿no?, es especialista en eso. Sí, es divertido, pero de verdad. Pero hay que aguantarse. Pero hay que aguantarse, no pasa nada, pero sí es como un extremo muy distante, ¿no? Porque está desde el punto, digamos, como que la gente que ejerce por completo su sexualidad y demás, a la no atracción sexual, entonces lo ven igual un punto malo. Uh-huh. Y, o sea, bueno, en la investigación vi que también existen como los demisexuales. ¿Sería lo mismo que los grisexuales? Porque la definición dice que son como que sí pueden sentir atracción sexual, pero solamente hacia la gente con la que tienen una conexión emocional muy fuerte, y eso es lo único que los inspira a tener relaciones sexuales, ¿no? Es correcto. Están los demisexuales que después de un lazo fuerte con la persona ejercen la atracción sexual, ¿no? A lo mejor, digamos, una persona hetero puede a lo mejor atraerse por distintos factores, ¿no? A lo mejor una simple amistad, un conocido en la fiesta. Aquí no, deben de ejercer un lazo primero. Doctor, aprovecho que está acá con nosotros el doctor Velasco para preguntarle cómo están los porcentajes. ¿Existe un registro de la sexualidad en México, por ejemplo? Porque se habla del 1% mundial. Se habla entre el 1 y el 5%, pero en realidad son estimaciones, porque no tenemos ninguna encuesta fiable. En México. En México, al menos. Y la última internacional es de 2008, ¿no? Creo que sí, pero en realidad el problema es que es muy difícil medir esto, incluso porque si estamos hablando de algo que al final de cuentas es un etiquetamiento, perdón. Sí. Entonces es muy difícil porque de pronto a lo mejor entrevistas a alguien a los 18 años, ¿no? Hablábamos un poquito, sí, que todavía no termina de ponerse la etiqueta o el nombre. Claro. Entonces no se va a registrar. Pero probablemente si lo entrevistas a los 25 ya encontró que entra dentro de esta categoría y la asume. Y que seguramente los doctores lo tratan como un trastorno, una vez más, ¿no? O como diferentes tipos de trastornos. Yo creo que depende, ¿no?, de cuál es el enfoque terapéutico y con el que trabajas. Y que estén capacitados, ¿no? Así es. Sí, pero es decir, hay quienes trabajan con un enfoque mucho más, digamos, desde una visión psicoanalítica, donde mucho de estas visiones todavía siguen siendo patologizadas. Uh-huh. Porque la idea es, pues, la sexualidad es para reproducirse y tener placer con la pareja que has seleccionado de manera exclusiva, etcétera. Fuera de esto, pues lo que se sale aparece como un elemento, si no patológico, cuando menos extraño. Sí. Desde el enfoque humanista, que es con el que yo trabajo y que en México muchos sexólogos trabajamos, la visión es más bien qué es lo que le va bien a la persona. ¿Qué es lo que como persona a mí me hace bien sin hacerle daño a los demás? Uh-huh. Y comentábamos afuera que quizá más que preguntarnos por qué existe la sexualidad, más bien la pregunta es cómo aprendemos a ser respetuosos de todo el amplio espectro de la sexualidad, que no nos daña y que tendríamos que empezar a aprender, sobre todo a aceptar que existe esta diversidad. Claro. Que sería lo más importante.
hace rato, Ilana, y bueno, usted, doctor, o sea, comentabas usabas este término de patologización. Y en la mañana, cuando estábamos como checando el orden de la entrevista y cómo queremos hacerlo, platicamos una cosa, Ilana y yo decíamos, es que hace no tantos años, hace no más de 100 años, había tratamientos de electroshocks para mujeres a quienes se les acusaba de ser histéricas porque no tenían orgasmos, ¿no? Y durante siglos y durante décadas creímos que un personaje que había dicho eso estaba en lo correcto. ¿Qué tan posible es que a 10 años de que la AVEN, que viene siendo algo así como Asexuality, Visibility and Education Network, que viene siendo como es una organización que se dedica a visibilizar y tiene una red de conocimiento sobre la sexualidad en Estados Unidos, hiciera su primer estudio en 2008, en México seguimos sin tener además un ejercicio, digamos que confiable con el que nos podamos basar? ¿Qué tantos riesgos hay de que alguien que nos esté escuchando ahorita esté siendo tratado de forma con distinta, terapia, de cambio? Estamos en el país donde hay gente que todavía cree en las terapias de conversión. No me quiero imaginar si un día le dices a tu mamá a los 14 años que no sientes nada de atracción, bueno, a los 18 que no tienes nada de atracción por nadie, y entonces te lleva con un doctor que dice, no se preocupe, aquí se la convertimos, la quiere en heterosexual o la quiere en homosexual. ¿Es posible eso, doctor? Bueno, es posible que exista esto, porque finalmente se vuelve también un negocio muy lucrativo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una persona que me platicaba, fíjate que mi primer novio, un chavo gay, estuvo en psicoanálisis 15 años y finalmente lo dieron de alta de su homosexualidad. Bueno, pues nos reencontramos y en 10 minutos su tratamiento de 15 años se cayó al suelo. Se cayó encima de la cama y terminó en un condón, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esta parte tiene que ver sí con prejuicios, pero también con esta lucratividad que pueden tener este tipo de tratamientos basados en la ignorancia y en el prejuicio. Y bueno, la ciencia, cuando realmente los terapeutas tenemos un enfoque científico, sabemos que la ciencia se cuestiona a sí misma. Eso es lo más importante del conocimiento científico. Entonces, estamos en la posibilidad de que lo que hoy estamos diciendo como verdades cambie en unos años. Algo que me preocupa, doctor, que siendo este un concepto que se acuña en Estados Unidos, son especialistas en etiquetar. Y son especialistas en etiquetar porque el capitalismo es voraz y porque la idea siempre es vender, 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 ¿no? Y entonces con esas etiquetas de que si hay el grisexual y el no sé qué y el tal, ya es más fácil entonces vender productos. Claro, hacemos el bar exclusivo para... El bar exclusivo, la ropa más andrógina, en fin, qué sé yo, ¿no? Ellos son los especialistas en marketing. ¿Qué tan riesgoso es que se convierta en algo tan etiquetable y en un negocio tan rentable como sucede con la comunidad homosexual, que dicen que ese sector que compra tanto, que gasta tanto, que es uno de los sectores más atractivos para la publicidad, va a ser lo mismo con los asexuales, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que podría pasar, aunque a lo mejor el espectro de compra es menor, porque si no estás planteándote dónde vas a llevar a la pareja, entonces no, es pero más como solteros, ¿qué le vendes? Pero como solteros, porque si no quieren una pareja sexual, posiblemente estén más comúnmente solos, van a gastar más en sí mismos, que eso es lo que pasa con la comunidad homosexual, que lo que dicen es como no tienen hijos, gastan más en ellos, en sus placeres, en su hedonismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que es uno de los puntos que se deben de plantear. Claro, el mercado riesgo, siempre va a tender a entrar. Y al final de cuentas también a veces se vuelve un elemento que ayuda a solucionar. Por ejemplo, me salgo tantito, pero en el caso, por ejemplo, de las personas mayores que hoy no tienen quien nos cuide, pues la entrada al mercado con cuidadores especializados, etcétera, bueno, resuelve. Pero regresando a tu pregunta, sí creo que ese riesgo exista. Pero creo que esa es también una situación que tiene que enfrentarse desde cada una de las comunidades. ¿Cómo hacemos, no? Un proceso pero tendría que ver con un crecimiento, darle más una base académica, de crecimiento, de desarrollo personal, claro, de desarrollo espiritual, y más de sustento y de investigación. Así es. Que juegue a favor de el crecimiento y el desarrollo de estos personajes y no de las marcas, ¿no? Exactamente, esa tendría que sí, para que no tengamos al ratito el shampoo especializado para el demisex, ¿no? Claro. Creo que aquí es muy importante destacar, ¿no? Que finalmente no es una moda.
Creo que ese es el punto clave. Hay mucha gente que lo llega a tomar como moda. Bueno, eres millennial, entonces sí. ya, o eres generación Z, ¿no? Sí, no, entonces por eso dices que eres asexual. No es una moda. Sí hay, lamentablemente, mercancía, pero creo que finalmente ahí está la libertad también, ¿no? Oye, Julio, ¿a qué edad te diste cuenta que eras asexual? Yo me di cuenta, fue un poco extraño, más o menos a los 21, 20 años. Y tienes 25 ahorita. Tengo 25 ahorita. ¿Y qué te hizo, o sea, cuál fue ese momento donde te hizo como el clic que dijiste, o encontraste a lo mejor el testimonio de alguien más y dijiste, ok, no soy el único? O sea, ¿quién te ayudó a definirlo? Mira, hay una serie la de Doctor House. Sí. Sale un episodio que habla de asexualidad. Hace muchos años lo oí. Tenía como 18, 19. No le di gran importancia, fue como algo Pero más. se quedó en tu inconsciente. Exacto, se quedó en el inconsciente. Tengo relaciones amorosas y demás, y no había esa atracción hacia la persona. Yo me sentía bien, digamos, emocionalmente, intimando de otra forma, que salir a pasear, todo, ¿no? Hablar, compartir, sí. Para mí era más generar una intimidad de esa forma. No tenía tanta importancia. ¿Y cómo reaccionó la otra persona? Pues fue una trágica historia. No me quieres, no te gusto. Sí, lo clásico, ¿no? No te atraigo, no esto. Bueno. No eres tú, soy yo. Sí, es lo que le contestaste. Básicamente. Termina la relación, empiezo el relajo y empiezo a conocer más gente. A lo mejor empiezo a salir con varias personas y llega un momento va a llegar un momento de la cuestión sexual. ¿Y te ponías nervioso? Me ponía nervioso y escapaba. Ya no continuaba, digamos, ese romance porque se empezaba a dar. Llega un punto en mi vida que vuelvo a ver casualmente ese capítulo, empiezo a investigar, empiezo a encontrar información, doy con el grupo en que actualmente pertenezco, que es Asexuales México y América Latina. Me empiezo a ver la información que ellos comparten, testimonios de la gente en el grupo, y hacen una reunión. Entonces fue, vamos a ver qué pasa. En ese momento dije, puede que sí sea, puede que no. Bueno, es como que esa duda que tienes. Me presento en la reunión, empiezo a escuchar testimonios muy parecidos. Soy Bla y soy asexual, ¿no? Como en Alcohólicos Anónimos. Sí, todos, hola, Julia. Entonces empiezo a platicar fuera de la convivencia, pues es normal, un bar, cervezas, baile. Y empecé a relatar cada quien su experiencia. Entonces ahí en ese momento fue de wow, no estoy solo, hay gente que pasa por situaciones muy similares, y con el tiempo se van destapando más experiencias. Oye, ¿y te sientes más feliz ahora? Pues no feliz por mi orientación, no es cierto. No, me siento bien conmigo mismo porque ya es algo que defino. Entonces, pues sí, estamos felices. Vamos a ir con más música, pero sí me gustaría regresar a esto que nos platican, que no es una moda, que no es un asunto generacional, y que hay números que prueban que, sobre todo más en mujeres, por lo que entiendo, pero que pertenece a diferentes edades y no discrimina en ese sentido. Vamos con más música, estamos en Aire Libre 105.3. Fujiya y Miyagi, Collarbone, que no son japoneses. Digo, lo parece por el nombre, pero no son, y luego genera confusión. Es uno de estos grupos que Julia busca con el nombre más raro. Siento que agarra Spotify, Greatest Name Alive, y entonces se encuentra, mira, tiene 14 consonantes juntas. No, la verdad es que sí son una joya, Fujiya y Miyagi, y sí son muy conocidos, Michael. Está muy padre. Está muy padre. Seguimos ya para cerrar con la discusión, porque Jumbo ya está esperando entrar. En cualquier momento esta cabina, Mike, adelante. Tienes ahí los mitos, sí, ¿no? Tengo como algunos, además tengo algunos datos. En 2008 la encuesta que les decían de
esta organización estadounidense llamada AVEN, que es un network, una red de estudio, hizo una encuesta que es interesante porque del total de encuestados, no pongamos atención al total de encuestados, pero del total de encuestados, el 71% eran mujeres las que aceptaron ser asexuales versus un 29% de hombres. Ahí ya estamos hablando de un sesgo muy grande. Ojo, era hace 10 años con muchísima menos visibilidad y visibilización del tema. Pero hay otras que sí son como interesantes, que lo platicábamos en la mañana, Ilana y yo, para variar. En el tema, por ejemplo, de la proyección romántica, que es esto que les decíamos. Del total de todos estos encuestados, la tercera parte, el 31%, decía que eran heterorománticos. O sea, a pesar de no tener deseo sexual, seguían teniendo aspiraciones de tener relaciones con un personaje del sexo opuesto o del género opuesto, en este caso, ¿no? Mientras tanto, los que se consideraban panromántico, como nos decía hace rato Adaís, eran el 17%. O sea, estamos hablando de que de verdad el espectro es muy amplio y además dentro de este espectro hay todavía una serie de espectros como muy interesantes. Ahora, de nuevo, en el ñoñómetro de hoy estábamos investigando, Julia y el equipo, Cristina y Lana y yo, y encontramos un artículo súper interesante que publica el Huffington Post sobre algunos de los mitos que hay que derribar sobre la sexualidad, ¿no? Y entonces de repente dicen, las personas asexuales tienen una enfermedad sexual. No, para empezar, falso, ¿sabes? El otro es, las personas asexuales son célibes. Tampoco. O sea, de repente yo me imagino es, bueno, eres asexual, pero tu pareja de repente tiene ganas de vez en cuando y pues ni modo, así como vas a comer noodles aunque no te gusten los noodles, a veces toca, ¿no? Fideos, no seas pocho. Y tampoco está mal, ¿no? No, claro o sea, que no. tampoco está mal, porque de nuevo, el espectro de las relaciones es completamente distinto. Las personas asexuales no sienten placer. O sea, falsísimo. Como dicen, somos humanos. Es que además, lo mencionaba hace rato y lo dijo muy bien Adaís. ¿Puedes sentir placer estético? Además, el placer sensual, que también me gustaría que lo entendieran allá afuera quienes nos están escuchando, es, puede ser que veas, por ejemplo, los fans de Ilana, que la ven, y entonces dicen, ay, qué guapa, la quiero agarrar de la mano y llevarla a cenar. Ajá. Eso tiene más que ver con una cuestión sensual que necesariamente con estar teniendo una fantasía más allá. Seguramente salen corriendo. No los me que hagas tienen, pensar en ya eso. sé, se puso rosa. Pero el punto es, el placer sensual no necesariamente tiene que ser sexual y una caricia está contenida dentro de los dos espectros, ¿no, doctor? Sí, y además yo creo que es algo que es importante. En nuestra cultura hemos unido el placer coital con la atracción romántica. Claro. Y hay muchas otras culturas, no lo olvidemos, donde son dos asuntos diferentes. La gente se casa para tener hijos y tiene placer con las concubinas o con los amantes y entonces se reconoce eso. Eso en la cultura occidental actual no está tan reconocido. Claro, ya para terminar rápido. Las personas asexuales no tienen miedo a las relaciones. De no fail, tampoco. O sea, no es una cuestión de no querer relacionarse, ¿no? No. Y la sexualidad se cura con hormonas. Esta es la que más me daba miedo por lo mismo que yo les decía hace rato. Me da pavor pensar que hay un personaje que nos está escuchando en Tepoztlán, en Milpa Alta, en la Gustavo Pachuca. Madero, en Pachuca, y que de repente está diciendo, porque los está escuchando, está diciendo, oye, no está mal lo que estoy diciendo. Y aquí voy a lo último que les quiero decir. ¿Cómo fue la experiencia porque esto sí es generacional, la experiencia de salir a decirlo públicamente? Porque no se quedó nada más en decirle a la A ver, mamá. Adaís. Pues en mi caso, solo se lo he contado como a mis amigos más cercanos y a mis padres. Y no le vamos a contar a nadie aquí, nadie más se va a ver enterado. Pero Ajá. ha sido bien recibido. Creo que justamente esta generación es muy, acepta mucho los diferentes gamas sexuales y las diferentes sexualidades. Entonces, más que nada, tenía amigos que no sabían qué era, que nunca lo habían escuchado. Mis padres nunca habían escuchado el término antes. Pero creo que la reacción fue la misma, como quiero que seas feliz y si eres más feliz sola, pues bien por ti. Yo sabes que creo que ahí faltaría, como con Janelle Monáe, que salió a decir que era pansexual y que todo el mundo dijo, ¿what? Y que Claro. entonces salió el tema. Alguna figura artística que lo diga, a lo mejor hay una por allá afuera. Pero bueno, En tenemos algún que momento Morrissey. Morrissey hizo una referencia sobre Morrissey. eso. Bueno, nos vamos ya con Aclaración, que seas asexual no significa que seas vegano, insoportable como Morrissey, ¿sabes? No, obviamente Sí, no. Morrissey se me antojaron unos tacos. Gracias a los tres invitados por estar hoy acá. Vamos con más música. Se quedan en Aire Libre 105.3. Jumbo ya está en la casa y vienen en esta cabina en cualquier momento.